Hay sitios donde el debate sobre la educación va mucho más allá de la política. Es literalmente una lucha diaria por sobrevivir. Y hoy, precisamente, vamos a adentrarnos en uno de esos sitios, Puerto Rico. Un auténtico laboratorio para la reforma educativa, pero en medio de una crisis que lo ha puesto todo patas arriba. Vale, para ponernos en situación, empecemos con un dato que, la verdad, da que pensar. Y viene de Estados Unidos. En 2024, un 32% de los estudiantes de último año de secundaria, pues rinden por debajo del nivel más básico de lectura. Es una tendencia nacional, sí, pero nos va a servir como telón de fondo para una historia mucho, mucho más intensa. Y ojo, que esto no es de ahora. Si miramos los datos de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, la cosa queda clarísima. La competencia lectora lleva 3 décadas cayendo en picado. La puntuación media ha bajado casi 10 puntos desde el 92. Es como una especie de alarma silenciosa que lleva sonando a nivel nacional durante mucho tiempo. Bueno, pues nos metemos de lleno en el primer bloque, un declive nacional. Exacto. Para muchos, el sistema educativo estadounidense da señales de agotamiento. Pero, ¿qué pasa cuando ese agotamiento choca de frente con una tormenta perfecta? Porque esa tormenta perfecta existe. Y para encontrarla, nos vamos a un lugar donde todos estos problemas se multiplican hasta un punto que es casi inimaginable: la isla de Puerto Rico. Vamos allá. Segunda parte, la tormenta perfecta de Puerto Rico. Aquí es donde los problemas educativos de un país entero, se estrellan contra una serie de crisis locales, creando un escenario de una complejidad brutal. El primer ingrediente de esta tormenta, ¿cuál fue? La economía. Una deuda a largo plazo y unas obligaciones de pensiones que llegaron a los 123.000 millones de dólares. Una cifra astronómica. Esto, claro, provocó una crisis fiscal tremenda y recortes salvajes en servicios básicos, incluyendo, por supuesto, la educación. Y es que, antes de que llegara ningún huracán, el sistema ya estaba, en la cuerda floja. Había un 40% menos de alumnos que 10 años antes, pero la burocracia, la administración, seguía siendo gigantesca, pesadísima. Un monstruo centralizado que se comía los recursos sin dar resultados. Y entonces llegó el golpe de gracia, el huracán María en 2017, una catástrofe que no solo destrozó edificios e infraestructuras, destrozó un sistema que ya estaba al límite, dejando a miles y miles de estudiantes literalmente sin un sitio donde poder aprender. Tercera parte. Un agente de cambio. Claro, ante una situación que parecía totalmente imposible, el gobierno tomó una decisión drástica: traer a alguien de fuera para intentar una transformación radical. Fijaos en estas palabras del gobernador de aquel entonces, Ricardo Rosselló. Lo deja muy claro. Necesitaba a alguien que fuera transformador. Si tomas a alguien de dentro del sistema es como en Matrix, ya te posee. La idea era esa, ¿no? Para romper el sistema había que traer a alguien que no fuera parte de él. Y esa persona fue Julia Kelleher. Y Kelleher llegó con una energía, brutal. Un colega suyo la describió como si fuera tocar un rayo. Tenía una misión muy clara, la que le había dado el gobernador: romper el sistema y reconstruirlo. Una tarea que, como podemos imaginar, fue polémica desde el minuto 1. Y su plan de acción era, desde luego, de choque. Tenía 3 pilares básicos. Primero, cerrar 283 escuelas. Así, de golpe. La idea era concentrar recursos por la bajada de matrículas y ahorrar unos 150 millones. Segundo, descentralizarlo todo. Dividir el sistema en 7 regiones para quitar burocracia. Y tercero, introducir la competencia. Escuelas concertadas, lo que se conoce como charter, y vales escolares. Medidas que, claro, chocaban de frente con la cultura de un sistema público que siempre había sido súper centralizado. Y Kelleher lo defendía a capa y espada. Su lógica era, la verdad, aplastante. Para ella, no hacer nada y dejar las cosas como están no es una opción. Creía que la inacción era el verdadero problema, que el sistema no funcionaba y estaba fallando a los estudiantes. Cuarta parte, un sistema de pillaje. Pero, y aquí viene el gran pero de esta historia. Mientras toda esta reforma se hacía a la luz del día, en la sombra estaba pasando algo mucho, mucho más oscuro. Y aquí es donde la historia da un giro de guión total. Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo destapó una red de corrupción multimillonaria que, ojo, operaba desde el mismísimo corazón del gobierno. La cita es demoledora. Yet, la isla es objeto de un pillaje de fondos públicos orquestado desde la fortaleza. ¿Y el modus operandi? ¿Cómo funcionaba? Pues era bastante sofisticado. Primero, colocaban a gente de confianza en puestos clave de las agencias. Desde ahí, compartían información privilegiada sobre contratos públicos. ¿A quién? A clientes de lobistas privados muy cercanos al poder que se llevaban los contratos. Y a cambio, claro, había comisiones y pagos. Todos, según la investigación, con el conocimiento del gobernador. Y aquí llega el punto de inflexión.
porque en 2019 la propia Julia Kelleher, sí, la agente de cambio, fue acusada en una trama de corrupción. Era otra trama, pero estaba relacionada. Esto ya no era un escándalo más. Esto demostraba que el problema era endémico, que la estructura de poder era tan corrupta que podía acabar absorbiendo o implicando incluso a quienes en teoría venían a limpiarla. Vale, cambiamos de tercio. Quinta parte, el salvavidas federal. Porque después de los desastres y los escándalos, entró en juego un factor nuevo y gigantesco, una cantidad de dinero federal que no se había visto nunca. Y este gráfico lo deja clarísimo. La dependencia que tiene el sistema educativo de Puerto Rico del dinero federal es extrema. Más de 2/3 de su presupuesto, un 68%, viene directamente de Washington. Para que nos hagamos una idea, esa proporción es muchísimo más alta que la de cualquier estado de Estados Unidos. Estamos hablando de casi 6.000 millones de dólares. Esa fue la inyección de dinero que recibió el sistema educativo de la isla durante la administración Biden. Una cifra histórica, pensada para estabilizar y reconstruir las escuelas después de años de auténtico caos. Pero, ¿qué pasó con todo ese dinero? Pues aquí viene la gran paradoja. Por un lado, el impacto fue real, ¿eh? Los sueldos de los profes subieron casi un 30%, se crearon nuevos programas, pero por otro lado, los resultados académicos seguían siendo un desastre. Un 0% de competencia en mates en 8º grado. 0. Y solo un 1% de los niños de tercero leía al nivel que le correspondía. La conclusión es dura. El dinero, por sí solo, no puede arreglar un sistema que no tiene unos cimientos sólidos. Sexta parte, lecciones desde la isla. Entonces, ¿qué sacamos en claro de toda esta década tan convulsa? La historia de Puerto Rico nos obliga a plantearnos preguntas muy de fondo sobre qué hace falta de verdad para arreglar un sistema educativo que está roto. Es que ha sido una auténtica montaña rusa. Si lo resumimos, en 2017 la devastación del huracán María fuerza una reforma radical. En 2019 estalla un escándalo de corrupción que se lleva por delante al gobierno. En 2021 llueven miles de millones de ayuda federal. Y ahora, en 2025, con esos fondos agotándose, la incertidumbre vuelve a ser la gran protagonista. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Cuando un sistema está destrozado por la deuda, por un desastre natural y sobre todo por la desconfianza, ¿por dónde se empieza a cambiar de verdad? La experiencia de Puerto Rico nos deja una lección, yo creo, fundamental. Las reformas, los planes, el dinero, todo eso se estrella si no hay una base sobre la que construir. Y esa base es la confianza en las instituciones. Si esa confianza se pierde, el sistema es incapaz de usar los recursos de forma eficaz. Así que la verdadera pregunta no es solo qué hay que hacer, sino cómo se reconstruye la credibilidad desde cero.